Hola, buenas noches para todos, muchas bendiciones, un gusto saludarles, dándole gracias nuevamente a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, por darnos la bendición de vivir y disfrutar de un nuevo día, por todo su gran amor y su bondad, porque hasta el día de hoy estoy seguro, Él ha estado siempre allí para nosotros, para acompañarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para tener cuidado de cada uno de nosotros. Así que en esta noche le alabamos, le bendecimos y le exaltamos a nuestro Padre, el único que merece todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Mi hermano, mi hermana que me escuchas, que Dios te bendiga grandemente en esta noche, que su paz, su gracia, su favor, su misericordia se derrame sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, sobre tu hogar, sobre todos los tuyos. Recordándote que Dios está allí, aunque quizás no lo puedas sentir, que Dios está allí, aunque quizás no lo puedas ver, que Él está obrando en medio de las circunstancias quizás que estés atravesando. Él está allí para apoyarte, para guiarte, para fortalecerte, para darte la mano en medio de sea cual sea la situación que tú estés atravesando. Por eso en esta noche te bendigo y te pido, confía, cree plenamente en que Él está allí, aún en medio del desierto. Y en esta noche tenemos la bendición de compartir este precioso tiempo de oración de la noche, de meditar en su palabra y de clamar juntos como una familia con nuestro querido hermano Alejandro Eliseo Martínez Vallardo, desde la ciudad de Toluca, en México. Trae para nosotros un precioso tiempo de reflexión en la palabra de nuestro Dios, un precioso tiempo de oración y de clamor por nuestras familias. Con el siguiente tema, no pares hasta que encuentres a Jesús. Mi hermana Alejandro, Dios te bendiga, y a todos ustedes un abrazo y los dejo en compañía de mi hermano. Bendiciones. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Les saluda desde la ciudad de Toluca, Alejandro Eliseo Martínez Vallardo. Nuevamente, como es la bendición del Señor el compartir la palabra de Dios, yo agradezco el que hermano Alexander, pues a quien saludo, me haya concedido la oportunidad nuevamente de poder estar delante de la presencia de Dios para poder compartir de este momento con quienes nos siguen, con quienes nos escuchan, con quienes están viendo en este ministerio, pues esa manifestación de Dios a sus vidas. Pues vamos a dar lugar a lo que es la oración de esta noche y el devocional que podemos compartir con ustedes precisamente de parte del corazón de Dios. El devocional de hoy es: no pares hasta que encuentres a Jesús. En el libro de Mateo, en especial el capítulo 2, versículos del 9 al 11, dice aquí: después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría, y cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron, abriendo sus cofres, y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Esto está en Mateo 2, versículos del 9 al 11. Y los sabios no pararon hasta que se encontraron a Jesús. La Biblia dice que ellos finalmente llegaron hasta el lugar donde él se encontraba. Aquí la pregunta es: ¿tú ya lo hiciste? ¿Tú ya has llegado al punto donde se encuentra Jesús? ¿Has llegado hasta donde Él está personalmente? Si no lo has hecho, o estás en el trayecto,
Si todavía no lo has conocido a cara, te invito a que te continúes haciéndolo, a que lo sigas buscando, porque muchos arrancan haciendo las preguntas importantes de la vida. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? Si mi vida tiene algún significado o hay un propósito. ¿Y cuál es el significado de todo esto? Estas preguntas son importantes, pero si no te mantienes buscando las respuestas, pues muy pronto te vas a distraer con otras cosas, incluso con cosas importantes como tu educación o tu carrera. Pero cuando las personas se distraen y tienen problemas para volver al trayecto, muy difícilmente van a encontrar la solución o las respuestas a esas preguntas. Muchas personas gastan su dinero y pues también su tiempo sin cumplir el propósito por el cual fueron creados. Vamos a ver otras personas más que de alguna manera pues también tuvieron un encuentro con Jesús. Y vamos a observar qué tan importante es tener esa experiencia de encontrarse con Jesús. La palabra de Dios, que es verdadera, que es obviamente infalible, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En este pasaje, en esta porción, estar en Cristo entonces es una experiencia nueva al grado tal que las cosas viejas dejan de ser y se comienzan las nuevas. Vamos a ver qué es lo que hay con otros 6 ejemplos, otros 6 pasajes de 6 personajes que pues encontraron precisamente a Jesús. Y así como ellos, a muchos nos ha pasado, a quienes hemos buscado precisamente al Señor Jesucristo. Pero vamos, la Biblia es la que habla todavía más que nosotros. Mateo es el publicano, el que era el cobrador de impuestos. Él recaudaba impuestos y pues lo consideraban un traidor porque era del pueblo judío, cobrándole los impuestos a su mismo pueblo. Sin embargo, en Lucas 3:13 vemos que cobraban más de lo que estaba ordenado, y por lo cual pues estos cobradores se hacían ricos y pues también se ganaban el rechazo de muchas personas por obvias razones, ¿verdad? Pero dice la palabra en Mateo 9:9: pasando Jesús de allí, a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Consideremos lo siguiente. Mateo abandonó su trabajo, su propio sustento, y siguió a un hombre con menos recursos, que no es algo que comúnmente se hace. Algo tuvo que darse en el interior de Mateo para obedecer sin reparos el seguir a Jesús. Para seguir a Jesús, a él no le fue casual o momentáneo, pues formó parte precisamente de estos 12 discípulos que Jesús mismo escogió para ir a predicar el reino de los cielos, para sanar enfermedades, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, entre otras tantas cosas. Si Juan el Bautista respondió a los publicanos que dejaran de cobrar más de lo que debían cobrar, en otras palabras, que dejaran de robar, y Jesús comisionó a sus 12 discípulos para ir a anunciar el evangelio, entonces como publicano, Mateo también debió hacer lo mismo. Y la Biblia dice que cuando Jesús dio inicio a su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:15 es lo que dice. Y si nos damos cuenta, el arrepentimiento bíblico conlleva entonces
a estar profundamente contristado o triste por haber hecho una ofensa o pecado, así como también el abandonar esta práctica ofensiva o pecaminosa, de tal modo que Mateo tuvo que hacerlo y pues obviamente antes de ser considerado por Jesús como uno que pudiera llevar a otros las noticias del reino de Dios, pues hubo ese cambio en Mateo. Si el único pecado de Mateo hacía era robar, esto solamente lo ponemos como una suposición, al tener un encuentro real con Jesús fue capacitado para abandonar tal práctica pecaminosa, porque dice la palabra de Dios, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, podemos nosotros recibir esta bendición cuando le creemos precisamente a lo que la palabra dice y cuando más le creemos específicamente al Señor Jesús. En Efesios 4, del 22 en adelante, habla acerca de esa pasada manera de vivir y del nuevo hombre. La pasada manera de vivir es la de la vida en pecado, y el nuevo hombre representa aquel que ha sido renovado espiritualmente. En el versículo 28 de esta misma porción nos dice, el que hurtaba, no hurte más. Y de igual manera podríamos decir que el que mentía, no mienta más. El que peleaba, que no pelee más. El que maldecía, no maldiga más. El que se entregaba a los placeres que Dios no aprueba, ya no lo haga más, y así sucesivamente. Bien, pues aquí es un ejemplo más. El siguiente, este fue de Mateo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Zaqueo también era un recaudador de impuestos, el cual pues luego de hacer un esfuerzo deliberado por ver a Jesús, sabemos que era bajito él dio testimonio ante muchos de los cambios que emprendería en su nueva vida. En esos 10 primeros versículos del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, vemos que Zaqueo era un jefe de los publicanos y era rico, que procuraba ver quién era Jesús y que corría delante para subir a un árbol sicómoro con la intención de alcanzar a ver a Jesús. Fue visto por Jesús mientras él iba pasando por el camino, recibe lo que suena como una autoinvitación de Jesús para posar en su propia casa, recibe con gozo dicha invitación y puesto en pie declara, esta es una transformación. Vamos a ver. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es declarado salvo por Jesús, el cual indica que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Zaqueo era rico, era porque él mismo había estado robando, lo cual, como ya se sabe, pues es pecado. Pero llama la atención que las riquezas no suplieron el vacío del estado espiritual de Zaqueo. Había dentro de él un clamor interno por algo más, de tal forma que él procuraba ver quién era el popular Jesús. Aquel personaje popular declaró y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, esta es una elección que solamente nos corresponde a nosotros. Y dice aquí, niéguese a sí mismo. Vamos a ilustrar esto con otra declaración de Jesús. Por tanto, dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo
que todo tu cuerpo, sea echado al infierno. En otras palabras, Jesús hacía énfasis que cualquier cosa que pudiera llevar al individuo a caer debería ser quitado de sí mismo. Por supuesto que esto se refiere al ámbito espiritual. Jesús no está ordenando a nadie que se deshaga o se desprenda de sus miembros físicos. Al ver este ejemplo, podemos aprender dos cosas. La primera, la práctica del pecado no satisface permanentemente el ser interior. Y también, si hay un deseo de cambio, Jesús puede suplirlo, pero debe ser un deseo honesto y genuino, de tal forma que lleve al individuo a dejar esta práctica de pecado en el cual incurría. Vemos cómo cambia. Ya son dos cobradores de impuestos transformados por el Señor Jesús. Otro más, el endemoniado gadareno. En el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículos 26 al 39 vemos que el endemoniado era un hombre de la ciudad, el cual estaba poseído desde hacía ya mucho tiempo. Estaba desnudo y no moraba en su casa, sino que vivía en el cementerio, en los sepulcros. Al ver a Jesús, él se siente muy atormentado, sin embargo reconoce que él es el Hijo del Dios Altísimo. Este hombre que estaba atado con cadenas y grillos, pero que les era en ocasiones como cualquier objeto que se podía romper, era llevado por los muchos demonios que moraban en él hacia los desiertos. Mediante el poder de Jesús, los demonios son obligados a dejar su morada en el nombre de él e invade un hato de muchos cerdos, los cuales se precipitaron por el despeñadero al lago y quedaron todos ahogados. Los moradores, los habitantes de esa ciudad y los del campo hallan al que había estado poseído de demonios sentado a los pies de Jesús, ahora vestido y en su cabal juicio. El hombre de quien había salido todos estos demonios le rogaban que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió y le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas habían hecho Jesús con él. Claro está que estar lleno de demonios no es algo que proviene de Dios, pero consideremos, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y este hombre era esclavo de muchos demonios, de los cuales fue liberado por el Señor Jesús. El que hace pecado también es esclavo de este pecado, pero también puede ser liberado. Este hombre fue publicando por toda la ciudad las grandes cosas que Jesús había hecho con él, lo que demuestra que su encuentro con Jesús le resultó en el abandono de las cosas viejas y el inicio de cosas nuevas. La mujer samaritana es otro ejemplo más. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan hay una conversación entre Jesús y una mujer samaritana. Durante la misma, Jesús le declara lo siguiente: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua yo le daré y no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Luego, Jesús confronta a la mujer hablándole de la vida en adulterio que había llevado, teniendo nada más y nada menos que 5 maridos. Más adelante, cuando él le declara que era el Mesías, es decir, el enviado que declararía todas las cosas, la mujer deja lo que estaba haciendo e interrumpe la conversación y va a la ciudad testificando acerca de Jesús. La Escritura cuenta que la gente en la ciudad creyó en Jesús por la palabra de la mujer.
Está más que claro que la vida en pecado de esta mujer ya no era un secreto en la sociedad, pero el cambio en ella tuvo que ser grande, ya que sus palabras hicieron que los samaritanos vinieran a Jesús, siendo él un judío con el que no se trataban, y los mismos le rogaron que se quedaran Jesús con ellos por un tiempo. Pero no solo eso, sino que también lograron creer en él, reconociéndolo como el Salvador del mundo, el Cristo. Cabe destacar que los judíos y los samaritanos, como les había dicho, no se llevaban. Y esto también nos hace una reflexión, o nos lleva a una reflexión. Un encuentro con Jesús realmente debe llevar al individuo a tal cambio que otros quienes dudaban de él o ella, no les quede otra opción que aceptar que dicho cambio se ha dado. Ahí cambió todo un lugar, toda una población. El Señor Jesús. La mujer adúltera es otro ejemplo. También en el Evangelio de San Juan, donde se relata acerca del momento en el que la mujer adúltera es llevada ante Jesús, y vemos qué cambios produjo este encuentro. En el capítulo 8, algunos escribas y fariseos trajeron a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, porque pretendían que Jesús fuera el que sentenciara a esta mujer de muerte. Como Jesús sabía que estos estaban tentándolo, los retó a lanzar piedras contra ellas si ellos estaban libres de pecado. Sin embargo, todos comenzaron, desde los más viejos primeramente hasta los más jóvenes, acusados por sus conciencias, dejando las piedras, y salían uno a uno de la presencia de Jesús, y solamente quedó con la mujer. El versículo 11 pone en evidencia algo que muchos necesitan oír. Cuando Jesús preguntó a la mujer si alguno le había condenado, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No te condeno, pero vete y no peques más, es decir, no vuelvas a cometer adulterio. Dios es justo, es decir, no nos pide algo que no podemos hacer. Si Jesús, el Hijo de Dios, le indicó que no pecara más, era porque podía dejar de pecar. Y si había poder para dejar el adulterio un día, también había poder para dejar el adulterio por 7 días. Y si había para dejar este adulterio por 7 días, podría ser por 14 días, por 2 semanas, por un mes, por un año o indefinidamente. Si mediante su encuentro con Jesús recibía poder de parte de él para dejar el adulterio, entonces también se puede dejar cualquier otro pecado, no importa el que sea, porque la Biblia dice: y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es Judas 24. Consideremos esta palabra de lo que nos está diciendo. Necesitamos desear nosotros dejar de pecar. El Señor Jesús nos va a ayudar. El Espíritu Santo, el Dios eterno. Otro más. El apóstol Pablo. Este es el último personaje de los que veremos. Pablo se describe a sí mismo como un perseguidor de la iglesia y como un blasfemo e injuriador. Antes de ser convertido, él impulsó campañas en contra de los cristianos, arrasando la iglesia y entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a las mujeres cruelmente, entregándolos en la cárcel. Durante el linchamiento de Esteban, el primer mártir de la era cristiana, Saulo, antes de ser
llamado Pablo, consentía en su muerte, y los que mataron a Esteban, pues a punta de piedras lo hicieron. Y ellos, quienes le aventaban las piedras, pusieron sus ropas a los pies de Pablo. En este capítulo 9 es donde vemos del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo se narra el encuentro que tuvo Pablo con Jesús, al nivel que en el versículo 20 cuenta: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Esto es impresionante. Antes los perseguía a los creyentes, a los cristianos, y ahora de un versículo a otro predicaba a las sinagogas. Los versículos del 21 al 23 dicen: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: pues ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándole que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Y qué de usted? ¿Qué de ti, que me escuchas? ¿Has tenido un encuentro con Jesús dejando el pecado atrás? En el mayor espíritu de sinceridad, ¿no te registra que aquellos que siguen pecando no han tenido un real encuentro con Jesús? ¿Qué vas a hacer con respecto a lo que estás escuchando? Si aún no has experimentado este cambio, te recomendamos que sigas los siguientes pasos. De todo corazón, arrepiéntete de tus pecados con la intención clara de dejarlos de cometer. Jesús, el Cordero de Dios, puede y quiere producir un cambio en tu vida, de tal forma que tú también puedas decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos una variedad de información nosotros al respecto de lo que hemos compartido en muchas veces los devocionales. Cómo Jesús, al orar a Él, puede intervenir en nuestras situaciones, en nuestros problemas, en nuestras cargas. Él puede cambiar y transformar nuestro corazón. Nosotros necesitamos ese encuentro con Jesús. ¿No te has cansado, no te has hartado de estar bajo la misma situación por no querer creerle a Dios, por no creerle a Jesús? ¿Qué puedes perder? Nosotros lo que podemos obtener por creerle a Dios ya nos lo ha dado, que es la vida eterna. Es esta una oportunidad más para pedirle a Dios que nos cambie, que nos transforme. Aunque tal vez tú ya lo conoces, hay cosas tal vez que todavía te hacen falta por cambiar, y hay que pedirle a Dios que nos ayude para sentir ese arrepentimiento, para vivir, no solamente sentir, vivir ese arrepentimiento, dejar el pecado definitivamente, pedírselo a Él, creyendo que puede hacer esa transformación en nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Señor, Dios eterno, Padre celestial, venimos delante de tu presencia para pedirte, Señor, perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor bendito Padre, porque mira que estos pecados en nosotros, Señor, no hemos querido soltar muchas veces, amado Padre. Señor, te ofenden a ti, pero más que nada nos dañan, Señor bendito Dios, a nosotros, y dañan a nuestros seres queridos, amado Padre celestial. Ayúdanos, eterno Rey.
para que quien está, Señor bendito Dios, en este momento reunido con nosotros, bendito Padre, tú, Señor, obres en su vida, en su corazón. Tú conoces su necesidad, tú conoces su debilidad, tú conoces, amado Padre, dónde se encuentra, tú conoces sus pensamientos, tú conoces, Señor bendito Dios, sus actos, tú conoces sus palabras, tú conoces, Señor bendito Padre, lo que hay en su corazón. Amado Dios, te pido, Padre Santo, que tú, Señor, provoques ese cambio en el corazón y así también en sus acciones, Padre Celestial. Que tú, bendito Dios, provoques el arrepentimiento y la conversión, Señor, de cada una de las personas, amado Padre Celestial. De aquellas personas que están, Señor, siendo prisioneros del pecado, que están siendo esclavos del pecado, amado Padre. Tu ayuda, Señor bendito Dios, a cambiar esta condición, amado Padre, transformando el corazón, Señor, que haya ese arrepentimiento, que haya esa hambre, esa sed, que tú, Señor, pongas, Padre Celestial, en ellos ese amor, ese deseo, ese fuego, esa pasión por buscar tu palabra, por escudriñarla, por vivirla, Señor, por obedecerla, Padre Celestial. Que tú, bendito amado Padre Santo, tengas misericordia, Dios eterno, de aquellos por los que nosotros hemos estado pidiéndote, amado Padre Celestial, en cada situación, desde los lugares más extremos, en los lugares en donde no hay, Señor, tanta comunicación, Señor, con el mundo, en aquellos lugares, amado Padre, en donde hay sobresaturación de comunicación, Señor bendito Dios, y que distraen, amado Padre, el hambre y la sed de las comunicaciones en lugar tuyo. Tú cambia y transformas, Señor amado Padre, con tu Espíritu Santo de esas condiciones. Pon en la gente, amado Padre Celestial, esa hambre, esa sed de ti, bendito Dios, que tengamos cada uno de nosotros, amado Padre, ese fuego ardiente, Señor, de buscar tu palabra, de orar, de encontrar a tu Hijo amado Jesús, de conocer, Señor, bendito Padre, en esa comunión sobrenatural, bendito Dios, a través de la oración, del ayuno, amado Padre, a través de la lectura de tu palabra, del tener un corazón siempre dispuesto a lo que tú, bendito amado Padre, has dispuesto para nuestras vidas, para hacer esos instrumentos. Ayúdanos, amado Dios, a poder, amado Rey, siempre vivir tu palabra, a vivir, Señor Padre amado, de los dones que tú nos has dado, de gracia, de los dones ministeriales, amado Padre Celestial. Ayúdanos a hacer esos instrumentos tuyos, que seamos efectivos, Padre Santo, que tú, Señor, pongas tus palabras en nuestros labios para saber qué decir, Padre Celestial, para sabernos dirigir a la gente que tiene hambre y que tiene sed, que está perdida, que está, Señor, enferma, que está, bendito Padre, apartada de ti, eterno Dios. Ayúdanos, Padre Santo, para cambiar esas condiciones en nuestra vida. Te pedimos, amado Rey, que aquellos quienes nos están escuchando, Señor, en cualquier lugar, Señor, de este planeta, de este lugar donde tú nos has concedido la bendición de la vida, tú obres, Señor, para que cada uno de ellos sea sensible a la necesidad de tu amor, de tu misericordia, de tu Santo Espíritu, cambiando y atendiendo sus oídos, Señor, bendito Dios, a tu palabra, atendiendo, amado Padre Celestial, Dios Santo, a que en ti hay esperanza, a que en ti hay transformación, así como lo hiciste, amado Padre Celestial, en aquellos recaudadores de impuestos, en aquellos, bendito Dios, Padre Celestial, Señor Dios Santo, que se dedicaban, amado Padre, a lo que es, Señor, Dios Santo, a perseguirte como el apóstol Saúl. Señor Padre Celestial, tú haz la obra, tú haz, bendito Dios, Padre Celestial, la transformación en cada corazón, Señor, de aquellos quienes
nos están escuchando, Señor, con esa hambre, esa sed de ellos. Amado Padre Celestial, a ti buscamos, a ti clamamos, Señor Jesús, a ti, Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a creer en ti, a que nos ayudes, amado Señor, Rey de Reyes, que tú obres, amado Jesús, en nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestros actos, a que pasemos a los actos, Señor, bendito Dios, que sean fruto de arrepentimiento por creer en ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, creyendo que tú, bendito Padre, amado Señor, Dios Todopoderoso, así también habrás de alcanzar las familias completas de quienes nos escuchan, amado Padre, porque tú habrás de hacer esa obra de poder sobre ellos. Te agradecemos, te bendecimos y oramos, bendito Padre. Bien, oramos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues en esta ocasión agradecemos precisamente a nuestro Dios Todopoderoso que tu corazón siempre esté en la paz, que tu corazón siempre sea sincero delante de Él, que tu corazón siempre tenga hambre y sed del amor y de lo que es el conocimiento y la comunión con Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tengan excelente noche e inicio de semana. Bendiciones. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra,
solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi Espero que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a que nos apoyes, a que nos sigas, a que hagas parte de esta familia, de esta comunidad llamada Creyentes al Día. A que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en YouTube como Creyentes al Día, en Facebook como Creyentes al Día Oficial, en Instagram como Cristianos al Día Col. Además, te invito a que hagas parte de nuestra comunidad y nuestra familia Creyentes al Día en WhatsApp y en Telegram. Nos puedes encontrar en WhatsApp y en Telegram con el número +57 324 614 97 66. Escríbenos si necesitas ayuda, si necesitas un consejo, si necesitas hablar con alguien, si necesitan que oren por ti y que oren contigo. Escríbenos y con todo amor y con todo gusto vamos a estar allí para servirte. Te habló tu hermano, amigo y servidor, Alexander Rengifo Cardona, desde Tuluá, Valle del Cauca, en Colombia. Muchas bendiciones y que la paz de Dios esté contigo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.